capítulo 11 y versículo 29. Y cuando lo tengan, si me dan una mano. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermanos. Vamos a entrar en palabra de oración. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Señor, te pido que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en esta noche, Señor. Te pido que seas tú usando mis labios, Señor. Que seas tú, Señor Dios, tomando control de mis pensamientos, de mis emociones, Dios. Que no sea ninguna palabra que venga de mi corazón, sino del tuyo, Señor amado. Te pido que seas tú poniendo un corazón, Señor, receptivo a tu palabra a cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor. Ya que tú eres nuestro Maestro, Señor, y nosotros necesitamos aprender de ti, Señor Dios. Te damos las gracias, glorifícate, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor Dios. Eres tú, Dios Todopoderoso, quien toma el control, Señor, quien toma, Señor Jesús, todo lo que va a salir de mis labios, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, en esta noche, Señor. Te doy las gracias, Cristo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Como pueden tomar asiento. Les decía, hermanos, que el estudio del día de ahora es, ¿verdad?, que vamos a estar hablando en unas semanas, que cuáles son las cualidades de un maestro. Si ustedes miraron aquí, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Amén. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Qué es un maestro? Un maestro es un educador, una persona que reparte su conocimiento a otra persona. Amén. Y sí, amén, es una persona que enseña. ¿Y qué es la responsabilidad del maestro dentro de la iglesia del Señor? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la responsabilidad de un maestro dentro de la iglesia? Enseñar. Amén, enseñarle a su pueblo. Amén. Es guiar al pueblo con la ayuda del Espíritu Santo a la revelación bíblica a través de las enseñanzas. Amén. También es enseñar a través de las enseñanzas el propósito, ¿verdad? De preservar la verdad bíblica y producir que cada persona que escucha la palabra de Dios no solamente la escucha, sino la ponga por obra. Amén. Eso es lo que un maestro dentro de la casa del Señor produce. Amén. Que los hermanos escuchen. Vayan conmigo para mirar esto. ¿Qué es la función de un maestro dentro de la casa del Señor? Vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Amén. Y ahora vamos a estar viendo muchos versículos. Amén. Es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así, ¿quién es quien pone los maestros dentro de la casa del Señor? El Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea edificado, para que sea enseñado. Por eso el pastor, ¿verdad?, la semana pasada dijo que es necesario que cada vez que usted venga a la casa del Señor, usted venga con su Biblia y usted mismo también lea lo que se está enseñando. Amén. Porque necesitamos poner atención lo que se enseña también. Amén. Entonces, ese es el propósito de un maestro. Los que no me conocen, yo tengo el privilegio de parte del Señor de trabajar en el ministerio de los niños. Y muchas personas tienen el ministerio de los niños como una idea un poco no adecuada. Piensan que quizás es un ministerio donde los padres vienen, reciben la bendición de Dios, ellos se gozan y los niños están allá, los están cuidando, los están entreteniendo, y no es así. Cada maestra que está allá adentro tiene la responsabilidad de prepararse, de estudiar, para que a ellos se les dé lo que se está dando
aquí, nomás que en un nivel para ellos. Porque aún es importante que las lecciones que se dan allá adentro sean conforme a la palabra de Dios. Porque si se le enseña algo allá diferente y al crecer ellos lo aprenden aquí, van a decir, pero ya a mí me lo enseñaron diferente, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad muy grande, porque se están instruyendo a los futuros profetas, maestros, evangelistas que van a estar aquí el día que el Señor nos lleva a nosotros, amén, si es que el Señor no ha venido todavía, amén. Entonces, ya vimos lo que es un maestro, ahora vamos a ver qué son las cualidades de un maestro. Como les dije, quizás pueden decir, pero yo maestro no, pero cada uno de nosotros necesitamos tener cualidades. ¿Y quién es el maestro de nosotros? Jesús. Así que vamos a ver a través de su vida, de los evangelios, esas cualidades, amén. La primera cualidad es el carácter. El carácter es la personalidad, el modo de ser de la persona. El carácter de un maestro necesita ser firme, que no importando lo que venga a la vida de esa persona se mantiene firme. ¿Por qué? Porque cuando no hay firmeza en la vida de una persona, fácilmente es movida. Y es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa firmeza. Vayan al libro de San Juan, capítulo 6, amén. Y vamos a ver el versículo 66 y 67. Y como dije, vamos a estar viendo estas cualidades a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque empezamos en el inicio que dijo el Señor, aprended de mí, y nosotros tenemos que aprender de Él, amén. Dice la Escritura, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, una de las características aquí que me demuestra el Señor es el carácter de firmeza. En ese momento el Señor estaba hablando sobre Él, era el pan que había descendido del cielo y había personas que lo estaban escuchando. Pero a esas personas el mensaje que Él estaba dando se les hacía duro. Se les hacía duro y por eso dijeron en el número 60, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede llevar? Entonces, el Señor, aún sabiendo los pensamientos de estas personas y cómo ellos se sentían, Él no dijo, oh, miren, pues tengan cuidado, esto, como quien dice, los apapachó, sino Él tenía un carácter firme. Y dijo, ¿quieren irse acaso ustedes también? Y allí nos demuestra este carácter de firmeza de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ese es el mismo carácter que nosotros tenemos que tener también, porque como maestros o como predicadores, muchas de las veces el mensaje no va a caer bien a las personas. ¿Por qué? Porque hay a veces que el Señor tiene que hablar fuerte. Entonces, no siempre todos van a estar contentos, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Tenemos que preocuparnos que estemos firmes en lo que estamos diciendo, en lo que estamos creyendo, ¿verdad? Amén. La segunda característica, necesitamos tener un carácter firme. La segunda característica es carisma. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 4. Y vamos a estar viendo desde el 23 hasta el 25. Amén. ¿Qué es la carisma? La carisma es la cualidad que una persona tiene para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. El motivar a otros es hacerlos sentirlos bien. ¿Quién más que nuestro Señor? Él atraía a las personas, ¿sí o no? Todos querían escucharlo. Decían, por allá está Jesús, y ellos querían ir a ver, ¿verdad? Ellos querían ir a ver o querían llevar a las personas para que lo fueran a ver, amén. Gracias. Y miren lo que dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren, hermanos, cómo el Señor tenía esa carisma, esa gracia. No sé cuántos de ustedes han conocido a las personas que ustedes dicen, yo no sé qué tiene esa persona, pero como que hay algo en él, como tiene esa carisma, ¿verdad? Como que la gente quiere estar alrededor de esa persona. Pues así también nuestro Señor. Y es importante que nosotros tengamos esa carisma, porque ¿qué tal? No solamente con los niños allá adentro, porque no vamos a llegar todos así como, ay, todos enojados con ellos, ¿verdad? Sino ellos se van a sentir como, oh, ¿qué tiene la maestra? Sino también imagínense los sugieres cuando alguien entra por esa puerta y uno le dice, Dios le bendiga, ¿verdad? Imagínense si Dios le bendiga pasa adelante. No, pues quizás a lo mejor no van a querer regresar, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener esa carisma, ¿verdad? Y como dije, nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo de esa cualidad, amén. Y vamos a ver el número 3, que es compromiso. ¿Alguien que sabe qué es compromiso? Compromiso. El compromiso es una obligación contraída por una persona mediante una promesa, un contrato o un acuerdo. En este caso, nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con Dios. Amén. Ya sea para enseñar, ya sea para lo que el Señor le ha puesto, nuestro compromiso es con Dios. Y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 38. La palabra de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren qué compromiso tenía el Señor Jesucristo con su Padre. De que Él vino a salvarnos a nosotros, a morir por cada uno de nosotros. Amén. Y ese compromiso el Señor lo llevó a cabo hasta el final. No fue como nosotros, que a veces nosotros nos comprometemos por un poquito y después decimos, ya no puedo. Y como que decimos, ya tiro la toalla, ya me retiro. A veces, como por ejemplo en el ministerio de los niños, ¿verdad? Los niños se fijan cuando viene una maestra, porque se va, preguntan, ¿por qué se fue la hermana? Oh, pues ya va a venir o algo, ¿verdad? Entonces ellos se fijan, pero ¿qué pasa? A veces pensamos que nosotros no tenemos que comprometernos, como que la gente le huye al compromiso. Pero ¿sabía usted que desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo nos comprometimos a servirle? Amén. Y miren, para que miren eso, quiero que vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. Amén. Amén. Porque como les dije, muchas de las veces las personas quieren huir del compromiso, y más si uno les habla de niños. No, si apenas, hermana, yo puedo tolerar a los míos. Ahora imagínese, hermana, los de otros no. Pero es un gran privilegio. Mire, yo le digo a los hermanos, si usted dura con los niños, el Señor le va a dar paciencia y va a poder, como quien dice, soportar otros ministerios. Amén. Porque los niños nos prueban la paciencia a veces. A ellos no les vamos a decir, ay, vete para allá, como nuestros hijos quizás podamos, ¿verdad? No, ellos a veces aprendemos, mira, siéntate, ¿verdad? Colman nuestra paciencia. Pero les digo, si ustedes sobreviven aquí, van a poder sobrevivir. Alaba. Así que miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. Dice, ahora pues Israel. Este era Moisés hablando al pueblo de Israel.
Ahora podemos decir, ahora pues Laura, ahora pues ponga su nombre, amén. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros? Dice, sino que temas y no pide una cosa, hermanos, pide como una lista de 5 o 6 cosas. Miren, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren, hermanos, ahí es donde va el compromiso que nosotros tenemos. ¿Qué dice aquí el Señor? Que le sirvas. A veces gente dice, pero es que el trabajo, pero es que yo no me quiero comprometer y luego después no voy a llegar. No, es que no tenemos como quien dice, la opción. Es tiempo de actuar y de hacerlo, porque ya estamos comprometidos, como cuando el esposo, ¿verdad?, en el matrimonio se casa. Ellos ya se comprometieron en hacer en sus votos, en lo que ellos prometieron en ese momento. Así también nosotros, cuando le dijimos al Señor, Señor, entra en mi corazón, sé mi único y suficiente Salvador. En ese momento el Señor dijo, ok, ahora para lo que te creé es lo que tienes que empezar a hacer. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos un compromiso grande con Dios. Vimos el ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ir al número 4, que es comunicación. Y para esto, hermanos, vamos al libro de Mateo. Si ven que a veces me salgo un poquito del contexto de los niños, es porque, como les dije, estos son cualidades de maestros, pero también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque nosotros somos los estudiantes y Él es nuestro maestro. Amén. El Señor dijo, a nadie llaméis maestro más que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 5, y ahorita vamos a estar leyendo ahí unos versículos. Pero ¿qué es la comunicación? Es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información o opiniones. La comunicación es muy importante con los niños, con cada uno de nosotros, amén. Donde usted trabaje, cuando usted sirve aquí en la iglesia, amén. Y dice, como maestros es importante poder ser capaces de repartir el conocimiento, discúlpenme. Necesitamos ser capaces de repartir el conocimiento a los niños. ¿Y cómo vamos a hacer esto, hermanos? ¿Cómo es que nos vamos a comunicar, ya sea con los niños, con otras personas? Usando nuestra boca, nuestras manos, nuestro cuerpo, aún la vista. Y para esto vamos a ver el libro de Mateo capítulo 5, versículo 1, 2, y dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y es cuando el Señor empieza con las bienaventuranzas, amén. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? Se fue al monte, se sentó y les comunicó. ¿Qué fue lo que les comunicó el Señor Jesús a las personas que le estaban oyendo? Las bienaventuranzas y muchas otras cosas más, ¿verdad? Sobre que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, sobre el perdón. Pero Él les enseñaba, Él abrió su boca y les comunicó el reino de los cielos a esas personas, amén. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue que Él comunicó el mensaje que Él tenía para que las personas escucharan y sean sanadas y sean salvas y creyeran en el Padre, amén. Muchas de las veces quizás podemos preguntar, yo he preguntado, por ejemplo, cuando trabajo con algunas maestras, digo, ¿y qué creen que es algo que necesitamos trabajar para mejorar? ¿Y saben qué es lo primero que dicen? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo primero que quizás uno en un ministerio dijera, ¿en qué podemos mejorar?
Lo que siempre casi dicen es la comunicación. Necesita haber más comunicación entre nosotros. Amén. Y sí es cierto, porque saben, hermanos, todos tenemos diferentes ideas, pero si no las comunicamos, ¿cómo van a saber? Amén. Entonces necesitamos nosotros comunicarnos, y hay muchas formas. Usted se puede comunicar conmigo hasta la forma que me está viendo ahorita, como diciendo, ay, hermana, o algo, ¿verdad? Usted se comunica aún a través de la vista, aún a través de su postura, amén. Y vamos a ver eso, vamos a ver lo de la vista. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 61. Capítulo 22 y versículo 61. Aquí es cuando a nuestro Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya lo habían como, no quiero decir arrestado, pero pues lo habían tomado, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 61. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En esto que estaba pasando, hermanos, el Señor Jesucristo ya le había dicho a Pedro lo que iba a pasar. Ya le había dicho, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Entonces, en este momento es cuando Pedro está siguiendo al Señor de lejos, ¿verdad? Está siguiendo al Señor de lejos, y las personas le dicen, ¿qué no eres tú quien estaba con él? Y él, no, yo no. Y otra persona, ¿qué no eres tú? Y no, yo no fui. ¿Y qué pasó? Que dice, entonces vuelto el Señor, ya la última vez cuando la persona le dijo, y no, que yo no fui, te digo que yo no fui, ¿verdad? Entonces ahí el Señor con la pura mirada se comunicó con Pedro, diciendo, Pedro, ¿te acuerdas lo que te dije? El Señor no habló desde lejos y, Pedro, te dije que me ibas a negar 3 veces y mira, ahora ya pasó. No, son la pura mirada que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro, le dijo todo. Que dice la palabra que salió fuera y lloró amargamente Pedro, amén. Entonces, como les decía, hermanos, la comunicación es a través no solo de los labios, es a través de verdad cómo nos conducimos, a través de nuestra mirada, y necesitamos tener cuidado, amén, ya sea que con los niños, con otras personas, porque a veces lamentablemente podemos dañar, quizás a veces sin darnos cuenta, amén, pero podemos dañar. Entonces, eso es el punto número 4, la cualidad, ¿verdad? Es la comunicación. Y es importante que haya comunicación en cualquier área que usted trabaje. ¿Por qué? Porque si no, como les había dicho, ¿cómo es que vamos a saber lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo si no hay comunicación? Amén. Y esto se trata de unidad. Esto se trata de que, hermana, usted hable conmigo, qué vamos a hacer, qué vamos a mejorar. Porque no es solo mi idea como yo quiera, sino primeramente como el Señor lo quiere y como todos podemos ayudarnos los unos a los otros. Amén. Y para el número 5 vamos a tocar el punto de la capacidad. Amén. La capacidad se refiere a los recursos o actitudes que tiene un individuo para desempeñar una tarea. Cuando Dios nos hace el llamado en el área que a Él le guste que le sirvamos, Él nos capacita para realizar lo que Él nos manda hacer. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no tengo esta capacidad. A veces hermanas me pueden decir, pero hermana, es que yo no sé enseñar, yo no sé los niños, ¿cómo les voy a dar la lección? No me va a salir igual que la otra maestra. Usted no se tiene que preocupar si le sale igual que la otra maestra. Usted tiene que hacerlo como Dios le da a usted, amén. Entonces,
Porque el Señor no está mirando personas ya capacitadas. En este caso, nunca me hubiera visto a mí. Amén. Si es que yo hubiera ya, según estado capacitada, no es que digo, oh, tú puedes hacer esto y esto, aquí te quiero para esto. No, el Señor nos capacita. Y vamos a ver eso a través de la Escritura. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora brinquemos al capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. ¿Por qué había tomado este ejemplo? Porque antes de que el Señor fuese bautizado, el Señor no había como empezado su ministerio. Fue hasta que después que el Señor fue bautizado. Amén. Amén. Y no que Él tenía que ser bautizado para perdón de pecados, sino Él nos puso a nosotros el ejemplo. Amén. Y para que la Escritura se cumpliese. Amén. Que fue quien Juan el Bautista tomó ese privilegio. Amén. Pero como les decía, como hablábamos de la capacitación, el Espíritu Santo es quien nos capacita. Nosotros podemos quizás ir a una escuela, podemos quizás ir a una universidad, ¿verdad? Pero el que nos da la capacidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él es el que nos guía, amén. Él es quien mora dentro de nosotros, amén. Entonces, nosotros somos capacitados a través del Espíritu Santo del Señor, que Él es quien nos enseña. Y para poner este ejemplo también, ¿quién ha leído la historia de Moisés cuando el Señor le habla en la zarza? ¿Alguien ha leído el libro de Éxodo capítulo 4? Pues sabemos que, ¿verdad? Que el Señor le habla a Moisés en medio de una zarza, amén. Y el Señor le empieza a decir, vayan conmigo por favor al libro, porque quiero que ustedes lo miren. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 4. Porque estamos hablando de la capacidad, amén. Como dije que cada uno de nosotros, no es que ya venimos con capacidades, sino el Dios es quien nos capacita a nosotros, amén. So, vamos al libro de Éxodo capítulo 4 y vamos a mirar solo unos pocos versículos de este capítulo. El número 11. El Señor le había dicho a través de a medio de la zarza que Él había mirado la aflicción del pueblo, que Él había mirado ¿verdad? La angustia en que ellos estaban, y iba a mandar a Moisés, ¿verdad? Como el libertador. Pero miren lo que le responde Moisés. Imagínense, a veces Dios nos dice a nosotros, yo quiero que tú hagas esto, y en vez de, oh, gracias Señor, sí, yo lo voy a hacer, empezamos como, ¿yo? Pero ¿cómo yo? Yo no puedo. Pero mírame a mí, Señor, ¿no te equivocaste? Por lo menos yo así lo pensé. Cuando la pastora primero me dijo, Laura, ¿verdad que si quería trabajar con los niños? Yo dije, oh sí, y me dijo, piénsalo bien, me dijo. Yo dije, ay, esto es más serio de lo que pienso entonces, porque me dijo, piénsalo bien. Y yo dije, oh, ok, y lo pensé. Y una de las cosas que yo le dije al Señor es que yo le dije, yo no sé cómo hacerlo. Yo no he sido líder, yo no he tenido nada de esto. Le digo, Señor, pero una cosa que yo no voy a hacer es que yo no te voy a decir a ti no. Porque no sea que después ya no me vuelvas a preguntar, ¿amén? Y eso es una de las cosas que yo le dije al Señor, yo no sé, pero yo no voy a decirte que no. Pero miren cómo respondió Moisés. Dijo, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como que estaba diciendo, como dije, ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer
empieza a explicar, Dios a Moisés. Y ahora va con la segunda queja, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Es como que estaba diciendo, ok Dios, voy a ir, pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir que me envió? ¿Con qué nombre les doy? Amén. Y es cuando el Señor le dice, cuando el Señor le respondió, yo soy, diles que yo soy el que soy. A lo que voy, hermano, es que Moisés 5 veces puso excusas. 5 veces puso excusas al Señor. Pero miren lo que hizo Dios al último. En el número 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Aquí como que ya le estaba diciendo, ay no Dios, ya mejor manda a otra persona. Amén. Como a veces quizás nosotros podemos decir, yo no tengo la capacidad, estamos ahí con Dios como, pero que yo no puedo esto, pero que yo no lo otro, y Señor, y poniendo excusas, y al último podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Mejor manda a mi hermana, que ella sí se ve que ella lo puede, amén. Y cuando Dios te está diciendo a ti, cuando Dios te quiere dar la capacidad a ti, te quiere decir como, si yo hubiera querido a esa persona, yo hubiera ido con ella, pero vengo contigo, amén. Amén. Entonces miren lo que le respondió Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ok, aquí Dios ya dijo, bueno, pues Moisés, ya me sacaste como 4, esta es la quinta excusa. Ok, como quien dijo, o lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Como quien dice, decídete, amén. Entonces, como les dije, Dios nos da la capacidad a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia, amén. No es de otra manera, amén. Como dije, uno puede estudiar, uno puede todo, pero no podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios, amén. Y vamos a ir al número 6, valentía. Y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 18 y versículo 1 al 7, amén. ¿Cuántos de ustedes aquí son valientes? Capítulo 18 y vamos a ver del versículo 1 al 7. Valentía es tener el valor, energía y voluntad para enfrentar situaciones difíciles o adversidades. Cuando una persona es valiente logra mucho porque no permite las circunstancias que lo dominen, sino que son valientes y esforzados. Una persona con valentía es la mayoría. Les dije, ¿cuántos de ustedes son valientes? Dijeron, amén. Entonces cada uno de ustedes va a hacer esa diferencia, amén. En muchos aspectos. Como dice la palabra de Dios, que solamente el reino de los cielos lo arrebata ¿quién? Los valientes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno se va a enfrentar en este camino y necesitamos ser valientes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces no queremos enfrentar las cosas y en vez como que queremos huir, ¿verdad? Como que queremos huir de esas adversidades, de esas situaciones que nos están pasando, pero una característica de un cristiano verdadero es la valentía. Porque tenemos que tener valentía para enfrentar ya sea lo que pase en el ministerio, lo que pase con otro hermano, lo que pase como sea, necesitamos ser valientes, amén, para poder para poder llegar a alcanzar lo que Dios, por lo cual Dios nos creó a cada uno de nosotros, amén. Y vamos a ver, miren hermanos, aquí el Señor ya se iba a enfrentar a que las personas vinieran y lo tomaran y verdad, y cuando Judas viene y llegan al Getsemaní, perdón, no sé si lo estoy pronunciando bien, amén, y vamos a ver
esta cena y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Como quien dice, estaban preparados ya para tomar al Señor Jesucristo. Amén. ¿Y el Señor lo sabía? Sí, lo sabía el Señor. Amén. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Miren, hermanos, el Señor se adelantó a verlos. El Señor ya sabía lo que iba a acontecer y no dijo el Señor, ok, ya me voy, mejor me voy, tengo todavía la oportunidad de irme, tengo todavía la oportunidad de no ir a esa cruz. Pero el Señor, como Él tenía ese compromiso, como dijimos al comienzo, Él estaba dispuesto y seguro y sabía a lo que había venido. Amén. Entonces dice, le respondió a Jesús Nazareno. Le respondieron, porque él dijo, ¿a quién buscas? Él se fue con ellos y venían aquellos hombres, no sé si se pueden imaginar la escena, amén, que venían las personas con las antorchas, con todos, y allí Judas, y el Señor ya sabiendo que iban a venir, amén, y sale al encuentro y le dice, ¿quién están buscando? Quizás ellos estaban esperando que no fuera él, sino otra persona. Y cuando él le respondió, oh, yo soy, dijeron ellos, oh, Jesús Nazareno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dijo, yo soy. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Cuando yo miré esto y cuando leí el versículo de Éxodo capítulo 4, cuando Moisés dijo, y si yo voy al pueblo, ¿qué les voy a decir? Tu nombre. ¿Qué le dijo? Diles, yo soy el que soy. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo, yo soy. ¿Qué hicieron ellos? Retrocedieron y cayeron. Imagínense, hermanos, con el poder de ese nombre. Amén. Entonces vamos a ver el número 7, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Como que otra vez le volvió a preguntar, bueno, ¿a quién estás buscando? ¿Verdad? Entonces él volvió y respondió a Jesús, amén, pero era él. Pero ¿qué quiero tocar con este punto, hermanos? La valentía. Como dije, el Señor pudo haber quizás huido, se pudo haber ido, porque él sabía lo que iba a enfrentar, amén, pero no fue así. No fue así. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? ¿Alguien se recuerda en el capítulo 1 del libro de Josué? Que se esforzara y que sea valiente. Y cuando leí ese capítulo le dice 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Y a la 4ª vez que Josué escuchó eso, ¿sabe quién se lo dijo? ¿Alguien sabe quién se lo dijo? ¿Alguien que lea palabra? La 4ª vez se lo dijo el pueblo. El pueblo le dijo a Josué que ellos iban a estar con Josué, pero que Dios estuviera con él y que se esforzara y que fuera valiente. ¿Por qué? Porque Josué tenía una tarea muy grande que hacer. Nosotros tenemos una tarea muy grande que hacer de parte de Dios, en cualquier ministerio que el Señor lo haya puesto. Y no es válido, hermanos, no es válido que nosotros simplemente por no querer enfrentar situaciones, por no querer enfrentar adversidades, digamos, no, pues mejor me retiro. No hay para dónde ir, hermanos, no hay para dónde ir. Tenemos que ser valientes, cueste lo que cueste, amén. Y les dije, yo tengo que contar los números son
capítulo 7 y versículo 28 y 29. Amén. Capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice, el discernimiento es entendimiento, inteligencia. Amén. Nuestras enseñanzas serán enriquecidas cuando tenemos el discernimiento de la palabra. Porque con discernimiento podremos enseñar la palabra distinta a los demás. No sé cuántos de ustedes le ha pasado que usted ha leído un pasaje en la Biblia y usted lo entendió, ¿verdad? Pero después quizás lo da a otra persona aquí en la iglesia y da el mismo pasaje, pero es como que lo transmite diferente. Y uno se queda, wow, pero si yo leí eso, yo no lo entendí. ¿Por qué? Porque es el discernimiento que el Señor nos da. Porque ¿quién escribió la palabra de Dios? Espíritu Santo. ¿Y quién nos las va a dar a entender? El Espíritu Él Santo. mismo, amén, el Señor. Entonces si nosotros le pedimos, le decimos, Señor, dame discernimiento. ¿Qué quieres decir cuando tú dijiste esto? ¿Qué es lo que quisiste enseñarnos a través de esto? Amén, a través de este ejemplo, a través de esta parábola. Amén, a través de esta escritura. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Amén. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. ¿Alguien sabe qué es un escriba? De que habían los escribas y los fariseos. ¿Alguien sabe qué es un escriba? Pues escriba era un hombre sabio. Él tenía una buena reputación entre el pueblo, amén, porque era una persona que se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, amén. Se dedicaba a interpretarla, estudiaba la ley. Era una persona respetada, amén, una persona que conocía, una persona que compartía, amén, al pueblo. Mas sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar sobre verdad, las dos casas, que una fue, amén, edificada sobre la roca, amén, y otra sobre la arena. Entonces, al Señor, al estar hablando, cuando Él terminó, la gente se quedó como, wow, Él predica diferente, Él habla diferente, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿quién más que Él que ha escrito la palabra, amén? Y que a nosotros nos puede dar a entender su palabra cada uno de nosotros, si lo buscamos y si lo pedimos. A veces las personas dicen, yo no leo la Biblia porque es muy difícil de entenderla. Y sí lo es, pero si no la entendemos es porque también no pedimos a Dios que nos dé el discernimiento de su palabra, que nos permita poder entenderla, amén. Y aún cuando estamos con los niños, a veces las personas dicen, oh hermana, pero es que yo no sé cómo voy a dar esta enseñanza, o qué es lo que voy a hacer, cómo voy a sacar las manualidades, cómo voy a hacer esto. Y les digo, hermanas, pídanle a Dios, díganle al Señor que les dé la sabiduría. Él les va a dar las ideas, amén. Él les va a dar a entender cómo es que lo tienen que presentar, qué es lo que tienen que usar, amén. Él es solamente quien lo hace, amén. Y dije que nos quedan un poquito de tiempo más. Y vamos a ver el número 8, concentración, amén. Y para esto vamos al libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 35, amén. Marcos, capítulo 1 y versículo 35. Amén. Y dice, y voy a leer primero lo que tengo aquí. Dice, el concentrarse es poner toda la atención en lo que uno está haciendo o pensando.
importante poder tomar un tiempo especial para poder concentrarnos en lo que estamos haciendo. Cuando usted lee la palabra de Dios, la lee, solamente usted sabe cuál es la forma que usted se puede concentrar. Si usted quizás en medio del servicio, no del servicio, pero que anda quizás en un lugar y trata de leer y le están hablando y, ¿verdad? No se va a poder concentrar usted, ¿verdad? Entonces necesita tomar un tiempo específico para concentrarse, para leer, aún para hablar con Dios. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren cómo nuestro Señor Jesús aún tomaba tiempo Él solo para hablar con el Padre. Porque durante el día había multitudes de gente que lo rodeaban, multitudes de gente que venían a Él para ser sanado, para ser liberado, personas ser resucitadas, amén. Entonces, todo el día el Señor se la pasaba ocupado enseñando, se la pasaba ocupado predicando, se la pasaba ocupado de diferentes maneras, imagínense. Y a veces nosotros, imagínense que hacemos, ay no, imagínense todas las cosas que el Señor hacía desde que se ponía el sol o antes, imagínense, porque dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Él se levantaba a madrugar a orar, que lo que a muchos de nosotros nos cuesta, amén. Y digo muchos porque me agrego yo también ahí en la lista, amén, que decimos, Señor, un poquito más, pero en esas horas de la madrugada sí es cuando uno se puede concentrar más. Yo, por ejemplo, que tengo hijos durante el día, uno me está hablando, otro me está hablando, o etcétera, ¿verdad? Entonces no me puedo concentrar igual, pero en las madrugadas, ahí es como cuando digo, oh Señor, esto y el otro, y como que el Señor le empieza a hablar a uno, a su corazón, a su mente, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús nos enseña esa cualidad, esa característica, amén, de que es necesario que nosotros tomemos tiempo a solas con Dios, amén, que nosotros dejemos, a veces hermanos, aún podemos poner como pretextos el servir en la casa de Dios, pero que tengo que hacer esto, pero que tengo que hacer el otro, pero que tengo que ir a esta junta, pero que tengo esto. Pero podemos levantarnos temprano y buscar a Dios primero, y eso va a ser la diferencia para poder concentrarnos. Cuando el pastor había dado este estudio, él había dicho, si no me equivoco porque lo escribí en notas, dijo que una lección se podía realizar como en 20, 30 minutos. Y yo dije, 20 o 30 minutos, no, yo no puedo hacer eso. A mí me toma mucho tiempo para poder hacerlo. Aún para un niño me toma como 3 horas o 4 horas. Y en tiempo cuando todo tiene que estar calladito para poder hacerlo, amén. Entonces, no es como cuánto tiempo nos tome, sino la calidad que nosotros vamos a estar enseñando, amén, la calidad de lo que nosotros vamos a estar hablando. Pero hermano, cuando usted se dedique a Dios, dedíquese con todo. No ponga excusas, no, a veces el teléfono lo tenemos ahí y queremos concentrarnos y ahí anda timbrando y luego andamos contestando y queriendo enfocarnos. Alaba. Y la verdad no nos vamos a poder enfocar así, amén, porque nos distrae. Ya sea que usted saque una lección, ya sea que usted le toque el privilegio de predicar, el privilegio de enseñar, el privilegio, ¿verdad?, de aún de estudiar la palabra de Dios, amén, es concentrarnos. Nos enseñaba el pastor que cuando nosotros vayamos a leer algo, leámoslo una, otra y otra vez, amén. Tomemos una pluma, un papel y empezar a tomar notas y luego de eso sacar qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Entonces, hermanos, llegamos hasta el punto número 8, que es concentración. Y como les dije, hermanos, todas estas cualidades no solamente es para los que trabajan, ¿verdad?, en el ministerio de los niños como maestros, sino cada uno de nosotros en general, amén. Pero sí, definitivamente cada una de estas cualidades necesita estar en el maestro de escuela dominical, porque si no pone a práctica
Esas cualidades, los niños son bien observadores. Ellos miran y ellos aprenden a veces mucho más de lo que ellos están viendo, de lo que usted o de lo que yo podemos estar hablando. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Yo he aprendido mucho a través de tratar de sacar estos puntos, porque yo dije, Señor, si nosotros vamos a aprender cualidades, ¿quién más que aprender cualidades que vengan de ti? Amén. Que el mismo Señor Jesús nos enseña. Como Él nos dijo que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Amén. Así que vamos a entrar en palabras de oración para darle gracias al Señor. Amén. Por su palabra. Señor Jesús, por este momento, Señor, que tú nos has dado, Señor, por permitirnos poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que más que nada, Señor, cada uno de nosotros podamos, Señor, poner por obra lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido a través de ti, Señor Jesús, de que tú, Señor, eres valiente, Señor, de que tú, Señor Dios, que tú nos das esa capacidad